para que podamos tener el área máxima ocupada por este bordeamiento. Ok, ahora empezamos con el inciso A. ¿Cómo podrías determinar cuál es el área máxima del terreno rectangular que puede cercarse con 18 metros de malla? Escribe en el recuadro el procedimiento que utilizarías. Si nosotros queremos calcular el área de un rectángulo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es aquella fórmula que nos permite calcular el área de esta figura? Base por altura. Así es, base por altura. Entonces, yo tengo una determinada altura y una medida de base. Para que el área sea máxima, ¿qué tengo que hacer? O hago a la altura grande o hago a la base grande. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué lado podría ser la base? ¿Ok? El lado más grande podría, de hecho, el lado más grande es la base. Pero si yo quiero ampliar o yo quiero hacer que mi rectángulo sea más grande, si yo voy abarcando más base, lo que va a pasar es que mi altura se va a hacer más pequeña, como les estoy mostrando en pantalla. Por ejemplo, este es mi rectángulo original, ¿no? Yo sé que el lado de mi base y los dos lados de mi altura, los lados que se oponen, los tres deben de sumar a lo mucho 18 metros, porque es con la cantidad de material que yo cuento. Entonces, si yo hago que mi base se alargue, mi altura tiene que disminuir. Por ejemplo, podría quedar así. Esta es mi base y esta es ahora mi altura. Yo sé que base más altura más altura. ¿Por qué no cuento este lado? Porque este lado va a colindar con la pared que nos dice el problema. Entonces, yo sé que altura más la base deben de medir 18 metros. Deben de sumar el total del material con el que yo cuento para bordear el terreno. Sería como 6 metros por lado. ¿Ok? 6 más 6, por ejemplo, 6 más 6 más 6. Esto sí lo cumple. Me da 18 metros. Puede ser una medida. Si nosotros calculamos el área con esta propuesta de Jesús, tendríamos algo más o menos así. Entonces, vamos a calcular el área. Tengo 6 de base y 6 de altura. ¿Cuál sería el área con estas medidas? 36. 36. 36 metros cuadrados. Ok, el área para esta medida sería de 36 metros cuadrados. ¿Será que hay otro par de medidas que me den un área mayor? Maestra, son páginas del libro. Así es, Yeshua. No los encuentro. Página 41 y 42. A ver. Ya, maestra, ya. Muy bien, entonces estamos aquí, Yeshua, en exploración y discusión. Vamos a ir mirando. Si yo modifico una medida, a fuerza se tiene que modificar la otra porque el punto es que las tres medidas en conjunto siempre me den 18. No me pueden dar más porque yo no tengo más material para realizar la construcción. Y tampoco menos porque el punto es aprovechar toda la malla, los 18 metros. Vamos a ver, el inciso B nos dice, el terreno puede medir 10 de ancho
¿cuál es la mayor medida que puede tener la anchura? Por ejemplo, si nosotros pensamos en que el ancho, es decir, el alto, mira 10 metros, nuestro terreno quedaría así. Aquí el ancho mide 10. Pero entonces, ¿cuánto de malla me queda para los otros dos lados? Este no cuenta. 8 metros. 8 metros. Entonces, no quedaría de forma rectangular, porque para que quede de manera rectangular, los lados opuestos deben de medir lo mismo. Si mi ancho mide 10, el otro lado también debe medir 10. Pero si considero estas dos medidas, yo ya me pasé del material que tengo, porque solo en las anchuras me estoy llevando 20 metros de malla y solo tengo 18. Entonces, ¿cuál es la medida más grande que podríamos considerar para el ancho? Puede 6. ser Vamos a ver, 7. 7 de este lado más 7 de este otro. 7 más 7 ya tengo 14. Me quedan 4 para el frente. Y si yo le pongo, Maestra. Oh, ojo, nos están preguntando la medida más larga, o sea, la más grande. A lo mucho, ¿cuánto puede medir mi alto? Vamos a ver 8. 8 metros. 8 y 8 metros. Ok. 8 más 8, ¿cuánto nos da? 16. 16. Pero entonces tendría solo 16 en la anchura. Y la base, no me quedaría malla para cercar o bordear el frente. Ah, no, perdón, sí, me quedarían 2 metros, ¿no? Para el frente, porque son 18 de malla. Ok, me quedarían 2 metros. Y no puede ser, por ejemplo, 8.5. ¿Cuánto me da 8.5 más 8.5? 17. 17. Entonces, 8.5 y 8.5. Al frente solo me quedaría 1 metro. Y si le agrego un poquito más, por ejemplo, 8.8 y 8.8, ¿cuánto me da? 17.6. 17.6. O sea que al frente solo tendría 40 centímetros, ¿no? 0.4 metros. Solo contaría con 40 centímetros de malla para poner al frente. Vamos a dejarlo por el momento así. Supongamos que esta es la medida más grande que puedo tener para mi anchura, 8.8 metros. Porque si sumo una anchura con la que está al frente de ella, es decir, las dos anchuras de mi rectángulo, al frente todavía me queda un poquito de malla para poder ahí cercar. Ahora, si Ernesto decidiera que el ancho debe ser 3, ¿qué área se alcanzaría a cercar? Ahora, el rectángulo que obtendría Ernesto sería el siguiente. Yo tengo 3 de ancho, 3 también aquí entonces. Entonces, ¿cuánto de malla me quedaría para el frente?
9 metros. Vamos a ver, este no se cuenta porque coincide con la pared. Entonces ahí no va a llevar malla. Si yo sumo 3 más 9 me da 18. No, no, no. Eh, ¿Cuánto sería? 12. 12 metros. Ok, bastante grande la base, ¿no? Pero pues mi ancho se tuvo que reducir. 12 metros por 3. ¿Cuánto de área tendría entonces con estas medidas? 36. 36 metros cuadrados. Entonces, con estas medidas que Ernesto está pensando, el área también da 36, así como el área que propuso Jesús al inicio. Vamos a ver la siguiente situación, el inciso D. En el inciso D nos preguntan si Ernesto decidiera que el terreno cercano debe tener un área de 28, ¿cuánto debería tener su ancho? Ojo, 28 es el área ahora. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí el dibujo del rectángulo. El área es 28. Piensen en dos números que multiplicados entre sí me den 28, pero que a la vez, sumado el de aquí con el de acá más el de acá, me dé 18. ¿Cuáles podrían ser esos números? ¿Cómo, maestra? Dos números que multiplicados me den 28, pero que al momento de sumar las tres medidas del rectángulo, me dé 18 metros. Se deben de cumplir estas dos condiciones. El perímetro de este debe medir 18, ojo, sin contar la pared. Pero al mismo tiempo, el área, es decir, la multiplicación de la base por la altura, me debe de dar 28. ¿Cuáles pudieran ser? El ancho de 7 y la base de 4. 7 por 4, muy bien, me da 28. Esa es mi primera condición. El área me da 28. 7 por 4, 28. Ahora vamos a ver si este par de números satisface a la condición del número del número de metros que tengo de malla. Si yo sumo 4 más 7, ¿me da 18? Da No, perdón, 15. maestra, sería el 7 8, ancho y 4 de base. Ok, sería 7 de ancho y 4 de base. Ahora sí. Si nosotros invertimos las medidas, el ancho mide 7, 7. Solo aquí 7 más 7 ya tengo 14. Y la base que mida 4, ahora sí se cumple. 7 por 4 sigue siendo 28, pero al momento de sumar estas tres medidas, yo obtengo la cantidad de malla total con la que dispongo. Entonces, ¿qué anchura tendría el terreno? 7 metros. La base, 4 metros. Muy bien. Vamos con el inciso E. Si se representa con la variable X la medida del ancho del terreno, ¿cómo podríamos representar la longitud?
¿A partir de qué? A partir de considerar que X más lo que yo tenga de frente debe de sumar 18 metros. La suma de estas tres medidas debe ser 18. Entonces, ¿cómo puedo representar a mi frente o a la base de ese rectángulo? Y. ¿Cuánto, Jesús? La letra podría ser Y. Ok, vamos a ponerle Y. Podemos representar a la base como Y. Entonces, si X es mi ancho y Y es mi base, ¿cómo quedaría el área? X por Y. X por Y. X por Y. Podemos escribir juntas las letras representando una multiplicación XY. Ok. Vamos con el inciso F. En la primera columna de la siguiente tabla, escriban las expresiones que corresponden a la longitud y al área del terreno. Después, completen la tabla para los valores de X que se dan. Ok. Entonces, X es el valor que va tomando el ancho. El área, nos dicen que aquí la vamos a representar con Y. Entonces, vamos a denotar con otra letra diferente a la base para no confundirnos. Aquí en lugar de Y vamos a poner cualquier otra letra. Por ejemplo, B, B de base. La longitud es eso, se refiere a la letra B. Entonces, el área queda X por B, B. Ahí está. Aquí también vamos a cambiarle a B para no confundirnos con la tabla que sigue. El área Y entonces va a ser X por B. X por B. Ok, vamos a empezar a llenarla. Si el ancho mide X y X vale 1, ojo, tengo dos anchos en mi terreno. ¿Cuánto podría medir la base? Es decir, la longitud. La longitud B. Si las tres medidas deben de sumar 18. 16. 16. Así es. A 18 le quito el metro que tengo de un ancho y el otro metro que tengo del otro ancho. Y me queda 16. El área pues sería 16 por 1, 16. Si yo tengo 2 metros en cada ancho, en la base, ¿cuánto podría tener? 14. 14, muy bien. Tengo 2 más 2, ya tengo 4 metros. Me faltarían 14 para utilizar los 18 totales que tengo. Ahora el área, ¿cuánto sería? 28. 28, muy bien. Luego, si tengo 3 y 3, ¿cuánto de base? 12. ¿Y el área cuánto sería? Pues ya lo habíamos calculado, ¿no? 36. Si tengo 4 de ancho, 10. 10. Muy bien. El área sería 40. 40. Si tengo 5 y 5, ¿cuánto sería mi base? El área 8. ¿Y el área cuánto sería, chicos? 40 también. 40. Entonces, fíjense, hay dos medidas cuya área me da 40. Si por un lado mide 4 mi ancho y 10 mi base, o bien si mis
alturas miden 5 y 8 mi base. Después, si cada ancho mide 6, mi base, ¿cuánto tendría? 6. 6. ¿Cuál sería mi área? 36. 36. Si mide 7 y 7, mi base, ¿cuánto mediría? 4. 4. Bien. 4. Mi área, 28. 28. Y por último, si mide 8 y 8, 2. 2. Y aquí se vuelve a repetir el área. Sería 8 por 2, 16. Ahora, fíjense, la tabla muestra el valor, la tabla muestra que el valor de la variable, es decir, el área depende del valor de la anchura. Esta relación es una función. Cuando nosotros introducimos el tema de función en segundo año de secundaria, dijimos, toda situación en la que hay una variable que dependa de otra, se puede modelar con una función matemática. Entonces, para que exista una función, tiene que haber una variable que depende de otra, siempre. En este caso, el área va a depender del ancho que nosotros vayamos modificando. No solamente el área depende de eso, sino también la longitud de nuestra base. ¿Se dieron cuenta? A partir de las medidas que nosotros le colocamos a la anchura o al alto, teníamos que pensar en qué número debía cumplir con la medida de la base de tal forma que las dos anchuras en conjunto con este número de base siempre nos dieran 18, porque es la cantidad de malla que nosotros tenemos. No nos podemos pasar, ni tampoco la idea es utilizar menos de 18 porque es el material con el que tenemos. Es el material con el que vamos a trabajar. Luego dice, una función es una relación de dependencia entre dos variables, en la que a cada valor de la independiente le corresponde un único valor de la dependiente. En particular, se llama función cuadrática a una del tipo y igual a ax cuadrada más bx más c, donde a es distinto de 0, por ejemplo, y aquí nos muestran una función cuadrática. Se llama cuadrática porque hay una x al cuadrado. X cuadrada menos 30x más 200. Entonces, A, B y C son números, chicos. Y es la variable dependiente. Aquí luego lo dice. La variable Y es la dependiente. X es la independiente. Es decir, X se puede modificar como quiera. Puede aumentar, puede disminuir. Pero ese aumento o esa disminución va a causar un impacto o una consecuencia en Y, que es la dependiente, por eso se llama dependiente. Y está sujeta a lo que X haga o a lo que X valga. Si en X anexamos valores distintos, Y en consecuencia va a tener valores diferentes. Ok, luego dice, escriban la expresión algebraica que representa la función que relaciona el área del terreno con la anchura. Relaciona el área con la anchura. ¿Cómo quedaría esa expresión? O sea, la que anteriormente escribimos en la tabla. Y es igual a X por B. B también depende de X, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos aquí una constante a la cual teníamos que considerar que eran los 18 metros en total.
Entonces, B iba a ser igual a 2x, perdón, 18 menos 2x. Era lo que ustedes estaban haciendo en su mente. A 18 siempre le restaban 2 veces lo que x valía. Para obtener cuánto íbamos a tener de base. Entonces, en esta expresión podemos sustituir a B. B se obtuvo. De 18 le quitamos 2 veces el número de x. Entonces yo la puedo reescribir. Aquí, chicos, voy a borrar. En lugar de poner B, voy a poner cómo calculábamos B. 18 menos 2x. Es lo que vale x y lo que vale la base. ¿A partir de qué? De considerar que solo tenemos 18 y a ese 18 le quitamos los 2 de alto que teníamos. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar esta x a cada uno de estos elementos del paréntesis. Eso es un proceso que se llama simplificación y también lo vimos el año pasado, cuando calculábamos áreas en donde cada uno de los lados sean expresiones algebraicas. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y igual a 18x menos 2x al cuadrado. X por x, x cuadrada. Entonces, esta expresión, ¿es una cuadrática o es lineal? Sería cuadrática, Es cuadrática, muy bien. ¿Por qué sería cuadrática, Jesús? porque se están utilizando operaciones al cuadrado. Exacto, porque tiene una x elevada al cuadrado. Así es. Ahora vamos a observar la tabla. ¿Qué valores de x hicieron que el área aumente? Cinco y 4. 5 y 4. Así es. En esos valores, cuando x valía 5 o cuando x valía 4, entonces teníamos el área más grande. Fátima, me acaba de llegar tu mensaje, una disculpa. No pasa nada. Siempre y cuando no te interrumpa la clase, no pasa nada. Me parece que son cuestiones de Zoom porque tuvo una actualización, entonces por allá anda un poco raro estos días. Creo que en que se actualizó les comento. Luego tenemos, ¿qué valores de X hacen que el área Y disminuya? Los valores de X en los que tuvimos el área más pequeña, pues fueron 1 y 8. Cuando X medía 1, la base medía 16 y el área 16. Si X valía 8, la base tenía que medir 2 y por lo tanto el área también medía 16. Vamos con la última pregunta. ¿Entre qué valores del ancho y largo del terreno se halla el área máxima? Calculen esas medidas y exprésenlas hasta décimas de metro. Nosotros ya ubicamos dos valores entre los cuales obtuvimos el área más grande. Aquí y aquí, 4 y 5. Pero si en lugar de ver a la anchura como un número entero, le vamos agregando un poquito más, por ejemplo,
Si el ancho mide 4.5, ¿cuánto mediría de base? Vamos a ponerle h de alto o altura. Si el alto mide 4.5, la base, ¿cuánto va a medir? 9. 9, ok. Entonces, con estas dos medidas, ¿cuánto sería el área? Cuarenta punto cinco. 40.5, sí, es correcto. Entonces, al modificar un poquito el ancho, el área se hizo un poquito más grande. Vamos a seguir modificando. Si nuestra altura mide 4.7, nuestra base, ¿cuánto podría medir? Ocho punto tres. 8.3. 3. Ok. Vamos a ver. 4.7 por 2 me da 9.4. Si a 18 le quito 9.4, me queda 8.6. Ahí el decimal nada más. Cerca. 8.6. Pero fíjense, el área me va a quedar 8.6 por 4.7. 40.4. Disminuyó. Antes teníamos 40.5 y ahora 40.4. No me conviene seguir haciendo a la altura grande. Vamos a intentar con 4.6. Vamos a ver si es un poco más grande que 40.5. Si mi altura mide 4.6, ¿cuánto mide mi base? A 18 le restamos 2 veces 4.6. 8.8. Ahora, 8.8 lo multiplicamos por la altura, que es 4.6. 40.48. Sigue sin convenirme. Entonces, hasta el momento, 4.5. exacto. La altura más grande que me da el área más grande hasta el momento es 4.5. Entonces, altura, ups, aquí, altura 4.5 y base 9. Con estas dos medidas obtengo el área más grande hasta ahora, 40.5. Que fíjense, al final no estuvo tan lejos de las medidas que Jesús nos había dado para obtener el área máxima. 36 no está tan lejos de 40.5. Muy bien. Ok, chicos. El día de mañana nosotros vamos a realizar una actividad aquí en la sesión que sí va a valer puntos y que por lo tanto deben entregar a Classroom. ¿De acuerdo? Esto se los comento para que no falten mañana, conectarse también a tiempo para tener la mayoría de la sesión para trabajar y que podamos también revisar en conjunto algunas dudas y demás. Chicos, sería todo por la clase de mate del día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana. Muchas gracias. Bueno, maestra. Bueno. Hasta luego, chicos. Cuídese, maestra. Adiós, maestra.